Licenciado, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por venir, licenciado, la verdad que es un gracias a gusto tenerlo. ¿Cómo se presupuesta las finanzas de una provincia? ¿Cómo se manejan los números teniendo en cuenta una inflación de un 50% anual que hemos tenido el año pasado? Mira, ponemos mucho énfasis en hacer bien el presupuesto porque estamos convencidos, como ocurre en las sociedades bien organizadas, de que es una herramienta muy importante porque es la planificación del Estado, que merece un debate, un análisis y en el cual nosotros como responsable de administración tenemos que aportar elementos para que ese debate sea lo más rico posible. Por eso hicimos esta presentación en la legislatura que generó algunas polémicas, pero que apuntaba a eso, a que más gente se interesara por el tema. Y ahora, hace pocos días, CIPEC reconoció a Córdoba como la jurisdicción que más trabaja en la transparencia presupuestaria. Sin perjuicio de eso, no perdemos de vista lo que vos señalás, ¿no? Que el contexto macroeconómico nacional no ayuda, que hay un nivel de incertidumbre altísimo, que con esta tasa de inflación es muy difícil hacer una previsión. Nos pasa a nosotros en la familia, en las empresas, y le pasa también al Estado. Pero aún así, con mucho cuidado, con mucha precaución, lo que estamos tratando de hacer es, bueno, dentro de este contexto tan adverso, ser cuidadoso para que el presupuesto se alinee al objetivo que fijó el gobernador, que es por un lado mantener el ritmo de obra pública, que es muy importante para Córdoba, y por otro lado reforzar acciones del Estado para que el Estado sea un Estado más cerca de la gente, sobre todo la que más lo necesita. Esas serían un poco las dos orientaciones, y para que eso sea posible, trabajar en hacerlo más eficiente al Estado, es decir, un Estado menos burocrático, más ágil, más empático con la gente. Bueno, 2018 el Gobierno Nacional había planteado un 15% de inflación, terminó siendo un 48,7%. ¿Qué números se plantean de inflación para este año en el presupuesto y cómo se hace? ¿Cómo se va cambiando esto? Porque decir, bueno, vamos a tener un 15% de inflación, hacemos los números en base a eso y después resulta ser casi un 50%. Mira, hay una regla de la cual participa la Nación y todas las provincias, que es, bueno, la Nacional formula una pauta macrofiscal, se llama, bueno, cuánto va a crecer la economía, cuál va a ser la inflación, cuál va a ser el valor de dólar, bueno, ese conjunto de variables que cada jurisdicción lo toma y con eso presupuesta. La inflación presupuestada está en orden del 20 y pico por ciento, que, bueno, como bien vos lo señalás, seguramente Claro. lo supera. Ya, por ejemplo, EPEC lo superó, 23% en estos 2 meses de aumento, el 27% se prevé que aumente el combustible en el primer semestre del año, digamos, queda como atrasado esto. Sin duda va a ser un año como el año pasado, yo creo, ojalá con menos inflación que el año pasado, pues fue dramático el año pasado, pero que sí, que vamos a tener que tener mucha flexibilidad y mucho cuidado en la administración para que no se nos desvíe la ejecución y podamos cumplir con esta meta que fijó el gobernador. Ministro, ¿cómo se negocian los salarios en épocas de vacas flacas como esta? Obviamente agrega presión, ¿no? Porque está el legítimo reclamo de los trabajadores de que quieren por lo menos no perder frente a la inflación, y por otro lado está la dura realidad de un Estado que su recaudación es imposible que siga este ritmo de inflación, no hay forma objetiva de lograrlo. En ese marco, bueno, yo creo que lo mejor es la serenidad y el sentido común de los actores tratando de buscar algo razonable, que creo lo que se logró en Córdoba el año pasado, incluso ya está para esta primera parte del año. ¿Cuántos puntos porcentuales se perdieron del salario el año pasado? Si lo mirás punto a punto, es decir, enero a enero, un poquito menos de 10 puntos, pero depende del mes, ¿no es cierto? Fue sobre todo, se acentuó el atraso al fin del año, que fue cuando la inflación fue más alta. Pero si lo comparás con la inflación, bueno, los salarios más o menos, perdón, con la recaudación, es decir, con los ingresos que tiene el Estado, con lo que puede pagar el Estado, los salarios más o menos siguieron el mismo ritmo de la recaudación, que yo creo que lo que hay que mirar y lo que hay que tratar de trabajar, que la recaudación no se atrase tanto respecto a la inflación. Sabemos que es muy difícil, porque bueno, los contribuyentes también lo sufren, no solo el Estado lo sufre, pero bueno, trabajando, tratando de lograr mayor nivel de cumplimiento, haciéndole más fácil el cumplimiento a los contribuyentes, estamos logrando de que esa pérdida no sea tan grande. O sea, ¿en valores reales Córdoba está recaudando menos o se mantiene? No, ya a fin del año pasado teníamos un atraso, la recaudación de diciembre estaba casi 10 puntos por debajo de la inflación. Proyectamos que enero no va a cambiar mucho ese panorama, si vamos a ir con este clima. Pero insisto, es fruto del esfuerzo que hacen todos los cordobeses de haber mejorado los niveles de cumplimiento. Es decir, con este nivel de inflación yo hubiese previsto un comportamiento peor. Yo creo que hemos logrado
dentro de lo difícil que es, un razonable cumplimiento, y bueno, y la expectativa es que esto ojalá cambie pronto. ¿Y cómo se hace cuando uno está sentado frente a la computadora y de repente la Nación te anuncia que no va a mandar más subsidios para tal cosa, no va a mandar más tal fondo y hay que empezar a sacar de donde no hay? ¿Cómo se hace? Mira, yo creo que Córdoba tiene la ventaja de haber manejado con prudencia el tema presupuestario, supongo, particularmente el tema del empleo público, es decir, es la provincia que comparativamente menos empleo público tiene, con lo cual eso baja la cantidad de costo fijo que tiene el Estado. Y luego, bueno, tener... O sea que es la provincia del país que menos empleos públicos tiene en comparación a la cantidad de habitantes, Córdoba. Exactamente. Y eso te genera una flexibilidad en el presupuesto. Si bien, bueno, sí paga buenos salarios, es decir, es de las provincias que salarios más altos tiene, salvo las provincias de la Patagonia, ¿no?, que tienen salario un poco más alto, es de las que tienen más alto. Eso te genera cierta flexibilidad que, acompañada con mucha austeridad y mucha innovación, tratando, bueno, de siempre buscar alguna manera de hacer mejor las cosas, usando la tecnología, replanteando cómo uno trabaja, simplificando, haciéndolo más ágil, es lo que te permite enfrentar estas crisis. ¿Tienes presente cuánto gana aproximadamente un empleo público que recién ingresa o cuánto gana un médico que recién ingresa? Porque, bueno, es algo que va variando mensualmente, pero Sí. un monto aproximado. Sí, es difícil, pero más o menos debe estar unos 30.000 pesos de bruto. Un médico que recién ingresa, por ejemplo. Sí, médico no me atrevería a decir porque bueno, los médicos tienen un régimen especial, pero... Un empleo público. Sí, inicial con alguna calificación. Obviamente varía mucho según el régimen, ustedes saben, el Estado tiene varios regímenes laborales distintos, pero si uno compara el promedio del salario de Córdoba en relación a provincias más parecidas, bueno, la región centro, en general Córdoba tiene mejores salarios. Ministro, le cambio un poquito de tema y pasamos a la parte política. El gobernador Juan Schiaretti todavía no tiene vice en su fórmula. Martín Yarlora, que todavía no se ha lanzado para la Intendencia Capitalina, tampoco tiene vice en su fórmula. Casi seguro, según todas las encuestas, que Schiaretti gana muy cómodo la gobernación. ¿Usted querría seguir en la parte de finanzas, en el Ministerio de Finanzas? ¿Querría ir a alguna fórmula más política? Mirá, yo creo que hoy, yo entiendo la ansiedad, sobre todo, bueno, haciendo un programa político y ustedes con la inquietud que tienen sobre ese tema. Y me pasa, digamos, con mis colaboradores, los compañeros, ¿no? Por ahí, esa ansiedad, bueno, de ver, bueno, qué vamos a hacer a partir del 10 de diciembre del año que viene. Me parece que choca con una realidad, que es que nos exige una dedicación plena, ¿no? Yo creo que siempre, ¿no?, nos pagan el sueldo para trabajar en lo nuestro, en lo que nos han puesto, y en una época de crisis con más razón, ¿no?, porque requiere mucha respuesta. Con lo cual, digo, toda mi energía está puesta en hacer lo que me corresponde hacer, lo que me han asignado, y no reniego, digamos, la alternativa de futuro ver. Córdoba, digamos, yo creo que va a tener un rol importante a nivel nacional, el gobernador claramente juega un rol importante a nivel nacional. Obviamente creo que tenemos la legítima aspiración y yo creo que hay altas probabilidades que a nivel provincial mantengamos, digamos, el gobierno del peronismo, y es probable que tengamos altas expectativas también a nivel municipal. Con lo cual, bueno, ¿qué rol voy a ocupar en esas tres vías, digamos, que se abren? La verdad, mucho hoy no me preocupa, ya veremos. Está claro el liderazgo del gobernador Schiaretti. ¿Cómo ve la gestión de la ciudad de Córdoba? ¿Lo ve a la altura de gobernar una provincia, Ramón Mestre? Yo la sufro, no sé, yo creo que la mayoría de los cordobeses la sufren con dolor, ¿no? Porque es una ciudad, obviamente Mestre tiene una responsabilidad importante, son 8 años, ¿no? Pero creo que arrancó antes que él la decadencia. Es una ciudad en decadencia, ¿no? Con un deterioro enorme. La gente que viene de afuera no puede creer la suciedad que tiene, la falta de infraestructura, el caos del tránsito, los parques destruidos, pocos espacios públicos. Yo creo que hay una decadencia que duele, y eso yo creo que hace con más razón, ¿no?, la inquietud de que haya un cambio, ¿no?, de que haya una nueva gestión, una mejor coordinación con la provincia y resolver esto. No nos merecemos los cordobeses la ciudad en que estamos. Basta compararnos con Rosario para darnos cuenta cómo nos hemos atrasado, y por eso, bueno, la expectativa de que este año cambiemos el rumbo. ¿Hacia dónde piensa que va a ir la parte nacional? ¿Le ve futuro al peronismo federal, edulcorado, amplio, el nombre que le pongan, o cree que la cosa va a estar entre Mauricio Macri y Cristina Fernández? Yo lo veo complejo a la situación nacional, porque la economía también está complicada. Yo, digamos, si bien mantengo el optimismo respecto a que, bueno, los próximos meses podríamos tener un alivio, creo que eso no está garantizado.
y por lo tanto la economía puede jugar también en la política. Y en ese sentido yo creo que todo lo que se pueda hacer para evitar esto de la grieta, ¿no? de estos dos antagonismos, donde los dos han demostrado fracasar, el kirchnerismo y el actual gobierno, es positivo. Si esto alcanza, si vamos a ser capaces de convencer a la población, no lo sé, todavía me parece muy, muy prematuro, pero me parece una construcción necesaria. Me parece que no nos podemos quedar con dos alternativas que claramente han demostrado el fracaso, y es bueno pensar en una alternativa distinta, con un enfoque distinto, con menos grieta y más unión y más trabajo conjunto. Bueno, licenciado, antes de la pausa le había pedido si nos podía tirar algunos parámetros, algunos ítems en los cuales le está errando la política macroeconómica y microeconómica el gobierno nacional. Sí. Tenemos un bloque, ¿no? Un bloque, para claro. hablar. Eso te iba a decir cuánto tiempo. No, yo haciéndola muy breve, porque yo creo que son muchos los errores y bastante sistemáticos y generalizados, con un gran nivel de improvisación, contrario a lo que se pensaba, ¿no? De que se creía, o por lo menos se vendió, ¿no? De que este era un muy buen equipo armado que venía preparado para esto. Creo que hubo una subestimación de los problemas que venía acumulando Argentina, que objetivamente eran muy graves, y que fruto de esa subestimación, bueno, se equivocaron. Yo creo que lo más importante es haber subestimado el desorden que tenía el Estado, ¿no? Un Estado totalmente desfasado, agigantado, pero no porque el Estado grande sea malo o chico, sino agigantado en aspectos que no hacen bien a la sociedad, sino un enorme desperdicio de recursos, y no fueron capaces, pues no quisieron, no pudieron en ordenar eso rápido. Y lo mismo en el sistema tributario, ¿no? Un sistema tributario con un gran descalabro, con muchas ineficiencias, y tampoco ahí se trabajó con la energía que tenía. Esto del gradualismo, decir, bueno, lo voy haciendo de a poco, y mientras tanto me voy endeudando, demostró que era inviable. Terminamos con el Estado desordenado, pero ahora encima con una deuda mucho más grande. Creo que fue un error grave de estrategia que nos costó 4 años, lamentablemente, y que nos deja para el próximo gobierno la misma agenda, es decir, ¿cómo hacemos para que el Estado funcione mejor? ¿Y cómo hacemos encima para pagar una deuda tremenda? Y encima ahora con una deuda. Entonces ahora nos tenemos que mejorar el sistema tributario, tenemos que mejorar el funcionamiento del Estado, y ya encima con esta carga enorme, porque los intereses son enormes, el peso que tiene sobre el presupuesto son enormes. Hablando de carga tributaria, ¿qué hay de cierto que Argentina sofoca a la inversión con las cargas tributarias, y también en la provincia de Córdoba, que según se dice sería una de las presiones tributarias más fuertes del país? Mira, si me dicen el sistema tributario de Argentina es muy malo y conspira contra la inversión, contra la generación de empleo, yo digo que sí, y las provincias contribuimos en algo en eso, también es cierto, porque tenemos impuestos muy malos, como por ejemplo ingresos brutos, impuestos a los sellos. ¿Se puede hacer algo al respecto, o en estas épocas que no se recauda por otras cuestiones habría que dejarlo? No solo que se puede, sino que se está haciendo. Firmamos el pacto fiscal, y una de las pocas cosas, digamos, que de esta reforma tributaria nacional que se mantuvo es la baja de impuestos por parte de las provincias. El año pasado hizo una baja importante de ingresos brutos, este año arrancamos con una baja aún más grande. Yo creo que sería irresponsable pensar que un problema de esto lo podemos resolver en un mes. Es decir, hay un plan gradual de reducción de ingresos brutos que se está haciendo. Lo que pasa es que, bueno, tiene que ir acompañado, que es lo que estamos haciendo a nivel provincial, y no veo que nos acompañe a nivel nacional, con una mejora en la administración tributaria para que, en paralelo con que bajemos los impuestos, los que no pagan, paguen, y de esa manera compensar y no generar una situación de insostenibilidad en el Estado. En eso hemos hecho cosas, incluso hemos hecho cosas con el gobierno nacional. Por ejemplo, el monotributo unificado es una muy buena idea, es decir, algo que en el pasado eran 3 impuestos, es decir, que alguien que tenía un kiosco en alguna ciudad de Córdoba, lamentablemente la ciudad de Córdoba no adhirió, pero en el interior de Córdoba muchas ciudades adhirieron, un pequeño emprendimiento que pagaba 3 impuestos, bueno, del año pasado paga uno solo. Eso lo aliviana desde el punto de vista administrativo un montón al contribuyente, y aliviana al Estado también, porque antes tenía que tener 3 reparticiones públicas persiguiéndolo, ahora hay una sola. Ese tipo de ideas es la que hay que profundizar, incluso lo hemos hablado con AFIP, lamentablemente a un ritmo demasiado cansino para la gravedad de la situación. Ministro, ¿cómo se financian en estas épocas en las que baja la recaudación estas obras faraónicas que está encarando el gobierno de la provincia, como cerrar el anillo de circunvalación, el puente que cruza
el dique San Roque, la autovía polémica de la Ruta 38. Sí, te agrego los gasoductos, también son una inversión muy grande. Mira, básicamente nosotros tenemos un plan de 4 años de inversión. Efectivamente, el contexto macroeconómico a partir del año pasado, medio del año pasado, no nos ayuda, pero aún así sostenemos los mismos principios, es decir, ahorro importante, es decir, que tenemos una gran diferencia entre los ingresos que tiene la provincia y los gastos operativos, más allá que se nos están cayendo los ingresos, de todas maneras es una diferencia grande, y el resto, el remanente, con deuda. ¿Esto se alcanza a pagar con lo que generan, los ingresos que generan los peajes o No, tiene que invertir? No, los peajes aportan una parte menor, digamos, la parte operativa, pero la mayoría es un esfuerzo que se hace, digamos, desde el presupuesto público, y por eso, digamos, no es lógico que semejantes obras pretendamos pagarla toda de contado con el ahorro del mismo año. Es decir, es lógico que por lo menos parte del esfuerzo que significa hacer esta inversión se difiera en el tiempo a través de deuda a largo plazo. De allí que a mí me parece totalmente infundado, así como considero injusto, digamos, que se diga que Córdoba es la provincia que tiene impuestos más altos, con lo cual no es cierto. Córdoba... ¿Qué provincia tiene impuestos más altos que Córdoba? La mayoría. Córdoba, si uno toma ingresos brutos, que es el impuesto más grande y el más criticado, Córdoba está por debajo del promedio, está un poquito por arriba de Santa Fe y por debajo de Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, que serían los más parecidos a Córdoba, pero bien por debajo de la media. ¿Sí? La mayoría de las provincias tienen impuestos más altos. Y el otro tema que se critica, la deuda, yo digo... ¿Cuánto debemos aproximadamente entre lo que se debe en dólares, la deuda de PEC, la deuda en pesos? Aproximadamente es un medio presupuesto, medio año de recaudación, que si uno lo divide por una deuda que está a 7, 8 años, más o menos, si en los próximos 10 años nosotros asignáramos el 4% de nuestros ingresos a pagar la deuda, la pagaríamos. Es decir, lo que hemos comprometido es el 4% de los ingresos de los próximos 10 años. Yo te pregunto, ¿qué preferís? ¿Tener la circunvalación y decir, bueno, hago un esfuerzo de 4% de tus ingresos, de tus impuestos entre los próximos 10 años, o no tener la circunvalación? Esa era la duda, y yo creo que no hay duda de que, o la pregunta, digamos, y yo creo que no hay duda de que nos conviene hacer estas obras, porque son obras decisivas para la producción. Que le van a ayudar a recaudar más cuando llegue el gas. Por supuesto, una ciudad con gas es muy distinto desde el punto de vista productivo a la que no lo tiene, o una ciudad con una ruta, la potencialidad del turismo por alguna de estas obras, o la seguridad, menos accidentes, más seguridad vial, son todos factores que juegan a favor. Entonces, claramente, digamos, hay que distinguir. Si yo me endeudo para el día a día, sí, yo creo que estás en un problema porque va a ser muy difícil pagarlo. Ahora, si yo me endeudo para este tipo de obras, yo creo que es una decisión acertada. ¿Se pueden frenar las obras o siguen en marcha después de las elecciones? No, lo que pasa es que bueno, hay algunas obras que se terminan, obviamente, digamos, son obras muy puntuales, en el caso de los gasoductos ya está casi finalizado, la circunvalación ya está en la etapa final. Y las 25.000 viviendas que prometieron. Por eso, bueno... ¿Cuántas viviendas se vienen haciendo desde que ingresaron en el 99 hasta ahora? Como para tener idea, a ver si... Sí, no tengo idea, pero es una meta ambiciosa, digamos, respecto a lo que se venía haciendo y muy pertinente. ¿Sí? Objetivamente hay un problema habitacional serio por varios factores, ¿no? Una economía que no tiene crédito le hace mucho más difícil, sobre todo a la clase media, acceder a la vivienda. Por eso lo que te decía era... Se van terminando algunas obras muy grandes, muy emblemáticas, que requieren mucho esfuerzo, y van entrando a la agenda otras. También hay inversión en educación, requiere inversión, salud requiere inversión, y yo creo que vivienda es sin duda un tema prioritario a futuro. ¿Y la pobreza, licenciado? Bueno, la pobreza está ligada en parte a todo esto. Obviamente responde a un montón de factores, lamentablemente muchos no los manejamos, es decir, la política nacional es muy decisiva en esto porque en definitiva lógico. La generación de empleo y demás. Pero bueno, una provincia que se preocupa por invertir en infraestructura, una provincia que se preocupa por invertir en educación, en salud, es una provincia que tiene más posibilidades, sobre todo si a nivel nacional mejora la política, de aprovechar un contexto más favorable. ¿En qué se invertiría en este próximo mandato de lo que vendría a ser salud y educación, que son dos factores fundamentales para levantar el país? Mira, no tengo el detalle, pero la política, sobre todo educación, es muy importante, es tender a ampliar la jornada escolar, para lo cual se está haciendo no tanto nuevas escuelas, como sí escuelas, ampliar, digamos, la capacidad de las escuelas probas con un sesgo más tecnológico, ¿no? Para ir más cerca de lo que demanda el mercado de trabajo, y en salud fundamentalmente en temas de tecnología. Son todas cosas importantes que obviamente no
el hecho que yo eduque a un chico no le da garantía de un empleo, pero pueden darse Le hace las cosas más fáciles. más fácil, y si se dan las condiciones, si no está educado no lo va a poder aprovechar. Entonces, en lo que es el rol de la provincia, yo creo que es buena decisión asignar recursos en esos temas.